Cordial saludo, compañeros, compañeras y directora de curso. Mi nombre es María Camila López Santa Cruz, soy estudiante de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Me permito hacer la presentación de la fase final del curso Métodos Cualitativos. Mi línea de investigación es basada en posconflicto. Así que tenemos la pregunta de investigación. ¿Cómo perciben las mujeres firmantes su reincorporación a la vida civil, fundamentada en el COMPES 3931, en términos de construcción del tejido social en el eje cafetero? Así que pasamos al planteamiento del problema. Argumentamos que Colombia es un país que ha sufrido un conflicto armado por más de 60 años. Este ha afectado a la nación no solamente en términos políticos y económicos, también los sociales. Tenemos unas violaciones hacia los derechos humanos. Estas han sido perpetradas por los grupos guerrilleros. Sin embargo, en este proyecto de investigación nos enfocamos en las FARC-EP, siendo esta la guerrilla más antigua. Tenemos que para el 2016 la Comisión de la Verdad nos rinde un informe de un saldo total de víctimas hacia esta fecha. Tenemos 8.775.884, de las cuales el 92% eran mujeres y niñas. Así que podemos concluir que este grupo es el que ha sido más afectado en el marco del conflicto armado. En cuanto a esas violaciones de los derechos, tenemos secuestros, homicidios, desaparición, desplazamiento y reclutamiento forzado. Para este último, tenemos un saldo de 30.000 víctimas, de las cuales son 75% adjudicadas a las FARC-EP. Por lo tanto, podríamos decir que estas personas quienes sufrieron este reclutamiento forzado y que fueron los victimarios, se pueden catalogar como víctimas. Así que para el año 2016, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP dan nacimiento al acuerdo que pone fin a este conflicto entre ellos, llamado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ya que como las mujeres fueron las más afectadas, durante la mesa de negociación se crea una subcomisión de género. Esta se encarga no solamente de intervenir en el diseño de todo el acuerdo, sino ahora en la implementación de este mismo. Nos enfocaremos más en el punto 3 llamado fin del conflicto. Aquí es cuando todos los combatientes dejan las armas, se acogen al acuerdo e inician su tránsito a la vida civil. Este se llama reincorporación a la vida civil, valga la redundancia. Por lo tanto, me permito citar el punto 3.2 del acuerdo. Abro comillas. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Extraído del informe encontrado en la JEP 2016, página 8. Por otro lado, tenemos que allí, 2 años después de la firma, se crea una política nacional. Esta es el COMPES 3931, llamada Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP. Esta es lo que nos dice todo el tránsito que tienen estos excombatientes a la vida civil y al goce de sus derechos como ciudadanos. Este COMPES nos nació de la nada. Incluso tiene mucha influencia en unas políticas públicas formuladas anteriormente, incluso las de la AOC, en donde se veía solamente un enfoque hacia la persona que se está desmovilizando, pero no tanto énfasis en su comunidad circundante. Me permito citar una parte del COMPES. Abro comillas. De esta manera,
se hace un reconocimiento expreso a los derechos de las mujeres exintegrantes de las FARC-EP, previendo posibles desventajas y brechas que resulten del proceso de reincorporación y tránsito a la vida civil. Extraído del COMPES 2018, página 15. Allí podemos concluir que sí se tiene en cuenta el enfoque de género. Allí también vemos la equidad y que se pueda garantizar el acceso a las mismas oportunidades que tienen todos los exintegrantes. Por otro lado, tenemos el eje cafetero. Ese es un territorio el cual se ha visto como una zona turística, un turismo masivo porque se denomina un lugar tranquilo. Siempre se ha hablado como una delincuencia común, más bien como estructurada. Sin embargo, gracias a estos informes de la Comisión de la Verdad, podemos cambiar este paradigma. Allí se publican 14 libros, incluido uno titulado Colombia Adentro. Allí tenemos unas narrativas de las regiones que sí fueron afectadas por la violencia en Colombia. Allí tenemos un libro llamado Eje Cafetero. Allí se pueden evidenciar las múltiples violaciones hacia los derechos humanos y derecho internacional humanitario, y también podemos encontrar el rol de la mujer y las afectaciones hacia ella. Por otro lado, tenemos la justificación. Así que tenemos que, con el fin de promover la paz estable y duradera, como nos propone el acuerdo, tenemos la implementación del COMPES 3931 dentro del territorio nacional y específicamente apoyándonos en la subcomisión de género. Allí la idea es apoyar toda esta documentación dentro del eje cafetero. Vamos a examinar las experiencias de las mujeres en respecto a las causas que han facilitado o han dificultado su transición a la vida civil y en cuanto al goce de sus derechos fundamentales, el papel de las instituciones encargadas del tránsito a la vida civil. En este caso tenemos a la Agencia de Reincorporación y Normalización, conocida como la ARN. También tenemos el fomento del perdón y la reconciliación de la comunidad circundante, esta población quien acoge a estas excombatientes, a estas firmantes. Y también tenemos un planteamiento de preguntas que fomenten un debate sobre la implementación del punto 3, ya que lastimosamente tenemos una estigmatización hacia los excombatientes, hacia quienes hicieron parte de estas filas por tantos años. De allí podemos contribuir a esclarecimientos de vacíos e incluso poder desmentir esta imagen de quienes han militado en estas filas. Como se hablaba en el planteamiento del problema, ellos inician como unas víctimas de reclutamiento forzado, e incluso algunas quienes por voluntad propia entran a estas filas. Pero para entrar a estas filas, para poder ser parte de estos integrantes, también tenemos que examinar qué pasó antes, si también fueron víctimas de la violencia estructural y de la falta de oportunidades dentro de su territorio que las lleva a unirse. Como objetivo general, tenemos analizar la percepción de las mujeres firmantes del acuerdo durante la fase de implementación del COMPES 3931 dentro de estos 2 primeros años de vigencia, que vendría siendo entre el año 2018 y 2020. En el eje cafetero, referente a las falencias y aciertos, el rol de la institución o de las instituciones encargadas, como sería en este caso la ARN, en garantía de estos derechos, y también el papel sociocultural de la comunidad circundante de esta población referente al trato digno, a través de las experiencias que ellas han tenido en este tránsito a su vida civil. Como objetivos específicos tenemos analizar los informes emitidos por parte de la Agencia de Reincorporación y Normalización sobre la situación en ese momento de las firmantes e incluso contrastarlas con la actual, si se tiene esa información. El marco normativo
en el proceso de reincorporación y posibles fallos de la Corte Constitucional referente a ellas. Identificar los diversos factores culturales y sociales que han intervenido en términos de aciertos y falencias en la reincorporación de las mujeres a la vida civil. Describir las experiencias de las firmantes en el tránsito de la vida civil en la comunidad circundante en relación con la construcción del tejido social. Y por último, analizar el cumplimiento del COMPES desde el enfoque de género entre los 2 primeros años de su vigencia, generando hipótesis en relación con los riesgos y desafíos de su implementación. La metodología para utilizar tenemos 3 fuentes. En primer lugar, para el análisis de todos estos documentos de la Comisión de la Verdad, del acuerdo, de la ARN, del COMPES, comparar el COMPES con incluso otras políticas públicas basadas en enfoque de género, tenemos a la ormenéutica. Y en siguiente lugar tenemos el análisis del discurso y la investigación de acción participativa, en donde la investigadora, en este caso sería yo, genero una interacción con un grupo focal de 6 mujeres y allí por medio de unas conversaciones, sí son entrevistas, pero más que generen un debate y se pueden analizar todas estas experiencias. Como parte de las herramientas no solamente es una hoja y un tema audiovisual, no, también tenemos plastilina, arcilla, pintura, en el cual ellas pueden expresar su sentir, ya que en el análisis del discurso podemos analizar, valga la redundancia, unos símbolos lingüísticos, pero cuando vamos a las artes plásticas se puede ver más allá, su sentir no solamente desde las filas, su tránsito y su percepción hacia el futuro de cómo toda esta sociedad las puede acoger. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, tenemos las cifras de la Comisión de la Verdad, el informe de este, también tenemos el COMPES, que viene siendo el pilar para nosotros, el Departamento Nacional de Planeación. En este caso, el eje cafetero no se considera un territorio PEDET, sin embargo, sí se puede hacer como un contraste con el Tolima, que viene siendo el departamento vecino, el sur de Tolima, que sí sufrió un harto impacto, un fuerte impacto de la violencia y que sí es un territorio PEDET. También tenemos para las metodologías a Fogel, tenemos a Salgado y a Weiss, y por último a la jurisdicción de la verdad, que es el encargado de darnos también estas personas. Muchas gracias por su atención. Adiós.